Hace pocas semanas, el ex soldado Carlos Luis Leandro Villar fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Vilma Mercado, cometido en octubre de 2019 en la localidad de Puerto Iguazú. Se trató, sin dudas, de una sentencia histórica. Primero, por la gravedad en sí del hecho ahora esclarecido, y segundo, porque el Tribunal Penal 1 del Dorado consideró que el imputado, además de actuar con desprecio hacia el género femenino, también cometió el hecho por placer, una figura con escasos antecedentes en el país. Por eso, en esta nueva edición de Archivo Criminal, te vamos a contar la historia completa de este aberrante crimen que sacudió a la provincia de Misiones. Desde la desaparición de la muchacha y las primeras pistas que acorralaron al sospechoso, hasta las 4 audiencias de un debate oral que seguramente quedará marcado en la historia judicial de Misiones. El caso Vilma Mercado, como muchos otros femicidios registrados en el país, comenzó a ser investigado como una desaparición de persona. La cronología del hecho reconstruido indica que todo comenzó el 23 de octubre de 2019, cerca de las 23:30, cuando la joven de 19 años en aquel entonces salió de su casa en el barrio Las Horquillas de Puerto Iguazú y nunca más regresó. En ese momento sus padres ya dormían, por lo que recién al amanecer del día siguiente se dieron cuenta de la desaparición de la joven cuando fueron hasta su habitación y encontraron la cama vacía. Desesperados, comenzaron a indagar y a preguntar por Vilma en todos lados, incluido a sus compañeras de colegio, quienes terminaron teniendo un rol protagónico en el esclarecimiento del hecho. Es que al ser consultadas por Vilma, las chicas recordaron que la noche anterior la joven les había contado en los grupos de chat que tenía previsto encontrarse con un joven con el cual estaba conociéndose. Las chicas rápidamente revisaron sus celulares y mostraron que el último mensaje que Vilma les había enviado había sido el 24 de octubre de 2019 a las 003 minutos de la madrugada. En esa conversación, Vilma envió 2 imágenes. La primera fue una selfie y la segunda fue la foto del lugar en el que estaba esperando, acompañado del mensaje que decía: "Acá estoy esperando al chico". Fueron sus últimas señales de vida. A partir de ahí, las amigas de Vilma y su familia comenzaron a pensar en quién podía ser ese hombre con el cual Vilma se iba a encontrar por última vez. Y en esa instancia surgieron 2 pistas centrales. Una amiga de Vilma recordó que una vez la joven le había contado que se estaba viendo con un joven llamado Leo, mientras que la mamá de Vilma recordó que días antes su hija le había dicho que un soldado le estaba por ayudar a ingresar al ejército. Las pistas entonces fueron conectadas y el círculo íntimo de Vilma recorrió su Facebook y acertaron. Entre los amigos de Vilma aparecía un joven de nombre Leo y en su foto de perfil estaba uniformado. Ese joven llamado Leo resultó ser Carlos Luis Leandro Villar y desde ese momento quedó bajo la lupa, en tanto que el avance de la investigación lo terminó acorralando. Tras develar la identidad del joven que posiblemente haya visto por última vez a Vilma, sus familiares se contactaron con él e incluso lo fueron a buscar hasta el ejército. Villar contestó. Se mostró sorprendido por la situación, aunque admitió que la noche anterior había acordado encontrarse con Vilma, pero aseguró que el encuentro no llegó a concretarse porque finalmente la joven se fue con otro hombre en un automóvil Volkswagen Gol tren negro. El ex soldado incluso fue hasta la casa de la familia de Vilma con la intención de colaborar con la búsqueda, pero desde allí fue llevado a una comisaría y desde ese momento nunca más recuperó la libertad. Es que durante esa noche del 24 de octubre de 2019 y mientras Vilma aún permanecía como desaparecida, toda la coartada del ex soldado comenzaba a derrumbarse por completo. Lo primero que lo dejó en evidencia ante la policía en ese momento fueron las marcadas contradicciones que tuvo al momento de narrar cómo había sido ese encuentro que tuvo la noche previa con Vilma. Pero lo que terminó de ubicarlo en el centro de la sospecha fue que, cuando fue llevado a la comisaría para declarar como testigo, entregó su teléfono celular y en esa instancia se cayó el chip de Vilma que él tenía guardado dentro de la funda de su teléfono. Aunque eso no fue todo, porque en ese mismo momento los policías intervinientes observaron que en el dedo pulgar de la mano derecha del soldado había una herida que inmediatamente asociaron con una posible mordedura. Preventivamente el muchacho quedó demorado y al día siguiente la policía allanó su domicilio. En el lugar encontraron 2 pistas iniciales que con el correr de las horas se terminaron transformando en 2 pruebas más que contundentes. El teléfono celular Samsung S7 de la víctima y una cinta de embalar color marrón.
La cinta tomó mayor valor para la investigación durante la tarde del 25 de octubre de 2019, cuando se reportó el hallazgo del cuerpo de la muchacha en un monte conocido como Villa Cariño, un lugar ubicado a un costado de la Ruta Nacional 12 y a unos 13 kilómetros del casco urbano de Puerto Iguazú. La escena dejó impactado a todos. La joven presentaba signos de haber sido abusada sexualmente y además de eso tenía los tobillos atados con una cinta de embalar y tanto su cuello como su rostro estaban completamente cubiertos por el mismo elemento compresivo. La autopsia posterior terminó estableciendo que la muerte de la joven se debió a una asfixia mecánica provocada por el vendaje compresivo que cubrió sus vías respiratorias. El hallazgo del cuerpo sin vida de Vilma Mercado sumió a todo Puerto Iguazú en un inmenso dolor que hasta hoy persiste, pero también decretó el futuro del ex soldado Carlos Luis Leandro Villar, cuya situación se fue comprometiendo cada vez más conforme al avance de la investigación. En ese contexto, la policía realizó un segundo allanamiento en la casa del sospechoso y en esa instancia encontraron un preservativo usado, elemento que terminó transformándose en otra prueba clave para la causa. Con todos estos elementos sobre la mesa, el juez de Iguazú, Martín Brites, dictaminó la prisión preventiva para el imputado y menos de un año después el fiscal Horacio Paniagua solicitó la elevación a juicio del expediente. Bajo estas condiciones, el ex soldado Carlos Villar llegó a instancia de debate oral y público y el proceso arrancó el 1 de noviembre de 2021 en el Tribunal Penal 1 de la localidad del Dorado. Y en la primera audiencia del debate el imputado habló por primera vez, dado que durante toda la instrucción había optado por guardar silencio. Ante las partes, Villar se defendió, se declaró inocente y aseguró que todo se trató de una simple confusión. En su declaración, el ex soldado admitió que ese 23 de octubre a la noche él acordó encontrarse con Vilma, de quien aseguró eran simplemente amigos. Villar aseguró que habían acordado verse a las 22, pero que él se durmió porque estaba cansado después de salir del trabajo y terminó yendo cerca de las 23. Allí narró que al encontrarse con Vilma, ella estaba un poco agachada y escondida entre unos arbustos tratando de descartar el chip de su teléfono celular porque supuestamente había un hombre que la estaba hostigando mucho y fue en esa instancia en la que él aseguró que tomó el chip y lo guardó consigo. Villar también señaló que en esa instancia la joven le dijo que ella ya había acordado encontrarse con otro sujeto, pero que antes de eso le pidió como favor que le prestara una cinta de embalar porque el vehículo del hombre con el que tenía previsto encontrarse tenía una ventanilla rota y pretendían parcharlo. Allí, según declaró Villar, él le respondió que sí tenía esa cinta que Vilma le pidió, pero que para conseguirla debían ir hasta su departamento, lo cual él aseguró que se concretó y que incluso en ese breve encuentro mantuvieron relaciones sexuales. Después de ello contó que la joven le pidió que la acercara hasta la intersección de la Ruta Nacional 12 y la Ruta 101, donde lo estaba esperando el otro hombre a bordo del Volkswagen Gol negro. Sobre esa teoría Villar volvió a apoyarse para desligarse del caso, asegurando que ese otro hombre del Volkswagen Gol negro había sido la última persona que vio a Vilma con vida y no él. En su declaración vertida en el juicio, además, el ex soldado señaló que antes de dejar a Vilma con el otro hombre, él le hizo un chiste a la joven y en esa instancia la muchacha le dio una mordida en su mano. Incluso manifestó que después de dejar a la muchacha con el hombre del Volkswagen Gol negro, él se fue hasta su casa y decidió armarse un cigarrillo de marihuana para fumar, pero que para fumarlo no se quedó en su casa sino que volvió hasta la zona cercana al monte porque ahí podía fumar libremente. En esa instancia aseguró que casi de casualidad la moto alumbró sobre el suelo y encontró una cinta de idénticas características a la que él minutos antes le había prestado a Vilma, por lo cual, considerando que era la suya, lo alzó y lo llevó hasta su casa. Es decir, y a juzgar por sus palabras, lo que lo vinculó al crimen fue una simple sucesión de casualidades desafortunadas. En el juicio oral y público realizado en El Dorado, el abogado defensor de Villar criticó duramente la investigación y aseguró que la justicia dejó a dos posibles sospechosos sin investigar. Esos dos posibles sospechosos a los cuales el abogado defensor de Villar hizo referencia eran una expareja de Vilma y el supuesto dueño de ese Volkswagen Gol negro que nunca fue identificado. Para el fiscal de juicio Federico Rodríguez, en tanto, el relato vertido por Villar estuvo repleto de sandeces, inconsistencias y carente de elementos que den sustento a su teoría.
El fiscal además valoró cada una de las pruebas recolectadas durante la investigación, como ser el chip de Vilma hallado en poder de Villar al momento de declarar como testigo en la comisaría, la cinta de idénticas características utilizada en el hecho que fue encontrada en la casa del imputado, la pericia de odontología forense que determinó que la herida que Villar presentaba en el dedo pulgar de su mano derecha era compatible con una mordedura primero y además era compatible con la cavidad bucal de la víctima, es decir, que la mordida fue hecha por la víctima. Los restos de ADN suyo hallados en el cuerpo de la víctima, como así también en un trozo de cinta utilizado para atar los tobillos de la víctima, y principalmente una última pericia de geolocalización que ubicó los teléfonos de Vilma y de Villar juntos en cercanías a la escena del hecho entre las 12:10 y las 1:12 de la madrugada del 24 de octubre de 2019. En base a todo lo expuesto, el fiscal Rodríguez reconstruyó que ese 23 de octubre de 2019 Villar organizó con Vilma para tomar unos tererés y que la pasó a buscar cerca de la medianoche el 23 de octubre en moto por su casa en el barrio Las Orquídeas de Puerto Iguazú. Desde allí, aseguró el fiscal, se fueron directamente hasta la zona de Villa Cariño, donde se concretó el ultraje y también el crimen, actuando con total desprecio hacia el género femenino y también con sadismo. Durante el juicio también declararon los familiares y las amigas de Vilma, quienes reconstruyeron cómo fueron esas primeras horas de angustia y desesperación y también marcaron el camino de cómo llegaron hasta el sospechoso. Y en esa instancia, además, uno de los momentos clave del juicio fue cuando la madre de Vilma Mercado fue sometida a una rueda de reconocimiento en el cual identificó el teléfono incautado en el marco de la causa como el teléfono celular que utilizaba su hija. Ese aparato había sido hallado en la casa del sospechoso, por lo cual la medida realizada terminó transformándose en otra prueba contundente para esclarecer el hecho. Sí. ¿Qué documentación ya necesita? Cuando se saca el proyecto, la chica se tiene que recuperar Sí. El teléfono de mi hija. No tengo luz. Con todo lo recolectado durante la investigación, además de todo lo que quedó expuesto durante el juicio, el fiscal Federico Rodríguez solicitó que el imputado sea condenado a la pena de prisión perpetua por varios delitos. En primera instancia, por el hurto del teléfono celular de la víctima, por el abuso sexual y finalmente por homicidio agravado, por criminis causa, femicidio y por haber sido cometido por placer. Un agravante contemplado en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal de la Nación Argentina, pero con escasos antecedentes de aplicación a nivel país. A esa exigiría, porque 35 años no es nada. No es nada. A nuestra hija nadie nos devuelve con eso. Soy consciente, no soy la única madre que pierde una hija asesinada, que la matan de la peor manera. Soy consciente de eso. Cualquier persona puede morir. Cualquier persona puede fallecer. Pero mi hija no falleció. A mi hija la mataron. Mi hija murió asfixiada. Muerte mecánica tuvo. Hasta hoy no sé lo que es un duelo. No hice duelo, no hice luto por mi hija. No sé qué es eso. Porque desde el primer momento estuvimos firmes.
estuvimos firmes, pidiendo y exigiendo justicia. Bajo este panorama, el juicio llegó a su final el día 9 de noviembre de 2021. De forma inédita y por cuestiones estrictamente de seguridad, el Tribunal Penal 1 del Dorado dispuso que el imputado siga la audiencia por videoconferencia desde la Unidad Penal 3 de esa misma ciudad y así evitar su traslado hasta la sede judicial. De esta forma, Villar escuchó la sentencia en su contra, a través de una pantalla, pero inmutable. Con el imputado en un lugar de la Unidad Penal número 3, junto a los secretarios del tribunal que están siguiendo las alternativas del juicio, que están elaborando un acta de lo sucedido en ese sitio, la doctora Karina Martechi y el doctor Rodolfo Bachín, que el señor abogado defensor Sebastián Benítez se encuentra en la ciudad de Posadas, siguiendo las alternativas del debate y asistiendo a sus resultados, y que el tribunal está en la sede del órgano aquí en calle San Juan y América. Y quede constancia de esa situación. Y ahora voy a proceder, como establece el Código de Procedimiento, a preguntarle al imputado Carlos Leandro Villar si tiene alguna cuestión que mencionar. Lo vamos a escuchar. No tengo nada para decir, señor. Perfecto. Cumplido este acto, se relevante y el tribunal pasa a deliberar para dictar sentencia. De todo. El tribunal compartió el pedido de la Fiscalía y lo terminó condenando a la pena de prisión perpetua, aplicándole además el agravante de haber sido cometido por placer. De esta manera, y a menos que prospere alguna apelación, el ex soldado Villar deberá cumplir al menos 35 años de prisión efectiva y recién podría solicitar la libertad condicional en el año 2054. Pero alto ahí, porque el paso de Villar por los estrados judiciales todavía no terminó. Es que en el año 2022 el joven debe volver a ser juzgado en una causa por abuso sexual en la que aparece como único imputado y principal sospechoso. Se trata de un hecho de abuso sexual cometido 13 días antes del femicidio de Vilma, con idéntico modus operandi y en la misma escena. En ese hecho, la víctima fue una adolescente de 16 años que, en medio del ataque, pudo aprovechar un descuido de su agresor y escapar corriendo, semidesnuda y con el rostro semi-encintado hacia la Ruta Nacional 12, donde la auxilió un matrimonio que circulaba en auto. Esa pareja que circulaba en auto llevó hasta la muchacha hasta la comisaría de Iguazú, donde se radicó la denuncia, pero los datos aportados en ese momento no fueron suficientes como para dar con el paradero del depravado sexual. Fue así que tras la detención de Villar por el caso Vilma Mercado, la víctima del primer hecho también identificó al soldado como su agresor y la causa se reactivó, sumando elementos que posteriormente también terminaron decretando la elevación a juicio de la causa. Pero para el proceso que determinará o no la culpabilidad del ex soldado en esta causa, habrá que esperar hasta el año que viene.